Bueno, quiero darles la bienvenida a este segundo encuentro denominado Transfronteras y Temporalidades Amazónicas, Conversatorios Culturales, la Mesa, Diversidades y Disidencias, Derechos Humanos y Vivencias LGBTIQ en Comunidades Amazónicas en Bolivia y Perú, organizado por el Centro Cultural de España en Lima y el Centro Cultural de España en La Paz. Mi nombre es Edgar Solís Guzmán, soy integrante del movimiento Maricas Bolivia, y lo que yo voy a hacer es básicamente moderar, pero más que moderar, acompañar este encuentro, acompañar este diálogo entre compañeras del Perú y también compañeras bolivianas de la Amazonía del Oriente Boliviano. Compañeras que hablan en primera persona desde su condición india, indígena, de tierras bajas, pero también compañeras que han estado trabajando en nuestros territorios, en estos espacios, y por supuesto también compañeras migrantes, ¿no? Entonces, la mesa que nos convoca hoy tiene que ver con lo que les decía, ¿no? Las diversidades, las disidencias, los derechos humanos en torno a las comunidades indígenas, amazónicas del Oriente, en Bolivia y en Perú. Para esta mesa nos acompañan de parte del Perú unas compañeras que vienen trabajando hace muchos años, sobre todo en las principales ciudades en la selva peruana. Lo que voy a hacer es leer la biografía de todas, y en el orden en el que se lea la biografía vamos a ir saludando también las compañeras que nos acompañan allá en el Perú. Nos acompaña esta noche Almendra Panaifo, es una mujer lesbiana, estudiante de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, es activista en Cheryl desde el 2014 hasta la actualidad y fundadora del bloque lésbico Iquitos en 2018. También nos acompaña Ani Rachel Vázquez García, es una mujer trans con una experiencia de casi 12 años de activismo en la Asociación Civil Cheryl de Iquitos, Loreto. Ha trabajado como agente comunitario en la OBC Cheryl desde más de 4 años. También ha desempeñado funciones como promotora trans en el sector de salud con las brigadas móviles urbanas del MINSA y ha participado en el casting de 2 películas en las que obtuvo un rol protagónico. También nos acompaña el compañero, la compañera Clauco Lenin Velázquez Wong, es bachiller de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades en Lengua Española y Literatura por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, alumno de la primera Escuela de Formación Política para Líderes Nacionales LGBTIQ del Perú, cuenta con experiencia como expositor, conferencista en temas de incidencia política y participación de poblaciones vulnerables. Y finalmente, por el Perú, nos acompaña Fiorella y Suiza del Águila, también conocida como Fiorella del Águila, es una mujer trans de 24 años, estudió la carrera de Derecho en Iquitos, que no pudo concluir por circunstancias de la vida. Se desempeñó como promotora de los derechos sexuales y reproductivos en el Centro Juvenil Futuro Impares a los 15 años y posteriormente se integró a la Asociación Cheryl. En este orden de las biografías, por favor, vamos a dar paso al saludo, la bienvenida, por supuesto, a las compañeras en el Perú. Hola a todos, mi nombre es Almendra Panaifo, soy una mujer lesbiana, soy activista en la comunidad LGTB en Loreto, en el chat, y estoy agradecida por la invitación a este conversatorio. Muchas gracias. Hola a todos, yo soy Fiorella del Águila. Me he desempeñado también dentro del CHER por varios años. Actualmente estoy de forma independiente, viviendo en lo que es Lima, también apoyando en distintas cosas más relacionadas a lo que es el cine, que es lo que vengo desempeñándome más. Y nada, gracias por la invitación, espero que podamos compartir mucho. Hola, mi nombre es Rachel, soy activista del CHER, como dice, ya muchos años. He trabajado en varias oportunidades en lo que es en el activismo y les agradezco bastante y tanto a ustedes y a mis compañeros por estar acá y poder dar un poco de nosotros y un poco de nuestra historia, como es en el activismo. Hola a todos, buenas noches. Edgar, ¿cómo estás? Saludos. Soy Clauco Velázquez, bueno, actualmente soy el director del CHER. Se preguntarán qué es el CHER. El CHER es una organización de la sociedad civil, es la organización, digamos, una de las que tiene mayor tiempo en el Perú. Estamos próximos a cumplir 19 años. Es la Comunidad Homosexual Esperanza para la Región Loreto. Estas siglas son las que hemos venido deconstruyendo una sociedad no tan privilegiada
una sociedad machista, una sociedad misógina. Iquitos no es el paraíso. En Iquitos también sufrimos vulneración. En Iquitos hay crímenes de odio. En Iquitos hay mucha migración. Es por eso que muchas compañeras están actualmente en Lima buscando su independencia y buscando ser quienes ellas mismas quieren ser. Como vuelvo a repetir, soy el director de la organización CHER. Bueno, ya Edgar me ha presentado con una biografía grande y saludamos a nuestros homólogos desde Bolivia, de acá del frío, de la cálida Iquitos al frío de Lima. Gracias. Gracias y bienvenidas nuevamente a las compañeras en el Perú. Vamos a dar paso y saludar, por supuesto, a las compañeras bolivianas, a las compañeras del gremio Marifrunzi LGBTIQ que nos acompañan hoy. Nos encontramos con Vanina Lobo Escalante, es boliviana y mujer transindígena, mojeña trinitaria, activista por los derechos humanos en general, articula la plataforma de lucha contra la violencia hacia las mujeres y el movimiento de las diversidades sexuales y de género en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. También nos acompaña Alejandra Menacho Noza, es mojeña trinitaria, cineasta, transfeminista y disidente sexual. Actualmente reside en Santa Cruz de la Sierra desde hace más de 12 años, ha realizado trabajos en radio, televisión, fotografía, así como ha dirigido documentales. Es integrante de La Pesada Subversiva, donde realiza performance e intervenciones callejeras. También es directora en la productora audiovisual Ayemboe Kerai, donde realiza producciones cinematográficas para reflejar las luchas de los pueblos indígenas de tierras bajas, las diversidades, disidencias sexuales y la lucha de las mujeres diversas. También nos acompaña Álvaro Chuvé, es un joven indígena chiquitano moncosh, migrante de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que actualmente reside en la ciudad de Sucre. Es estudiante de la carrera de Sociología en segundo año y voluntario activo de la Fundación Diversencia por los Derechos LGBTIQ en Sucre. Y finalmente nos acompaña por Bolivia Edson Hurtado, es licenciado en Comunicación Audiovisual, escritor, investigador y documentalista. Ha publicado libros de distintos géneros, poesía, biografía, relatos y crónica, y más de 100 artículos sobre arte, ciudadanía, cultura y diversidades sexuales y de género. Actualmente dirige el Centro de la Cultura Plurinacional de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia. Hay que decir que Edson Hurtado es uno de los primeros investigadores con un libro de crónicas que fue publicado con el nombre de La Madonna de Sorata, donde explora una serie de crónicas en torno a la población indígena de toda Bolivia. Con esta entrada, con estas biografías, queremos darles la bienvenida nuevamente y en el orden que se ha leído sus biografías, que saluden, que nos saludemos, compañeras. Vanina. Muy buenas noches y, bueno, principalmente agradecer, ¿no?, al Centro Cultural por la invitación y, bueno, aquí con los compas, tratar de ver, digamos, y transversalizar, ¿no?, nuestras causas, nuestras luchas desde los pueblos indígenas, desde esta visión de indígena mojeña trinitaria, ¿no? Buenas noches a todos y bueno, a darle duro. Alejandra. Qué irónico, es irónica esta noche, irónica este país, este continente, ¿no? Porque estamos en el Centro Cultural de España, ¿no? Y estamos hablando de las resistencias y luchas de los pueblos indígenas de tierras bajas. Yo estoy chochísima de que nos reencontremos y busquemos reencauzar esa agenda política, digamos, que necesita el país y el continente americano. Así que gracias, Edgar, por invitarme. Edson, adelante. Gracias por la invitación. Yo también muy contento de estar aquí con las compañeras, compañeros, compañeres de la anterior mesa también, que ha estado muy interesante, y de esta mesa en la que vamos a poder discutir, conversar y reflexionar sobre la temática. Y también damos la bienvenida a Álvaro. Muy buenas noches a todas, todos, todes. Yo soy Álvaro Chuvé. Gracias de verdad por invitarme. Creo que este es un espacio pertinente y necesario, ya lo había mencionado en anteriores espacios. El movimiento LGBTI tiene una deuda, ¿no?, así como la sociedad, en hablar respecto a las diversidades sexuales ancestrales, desde esta mirada indígena, desde muchas veces la situación de marginalidad en la que se nos tiene. Así que a meterle con todo. Muchas gracias. Bienvenidas, compañeras, nuevamente a esta mesa. Y bueno, solamente para precisar un poco, trataremos de que las intervenciones, tanto las compañeras bolivianas y peruanas, sean concretas, para que
podamos participar todas y también aprovechemos el tiempo que tenemos. En esta primera parte queremos hablar de lo que significa la comunidad, partir de la comunidad, partir de los testimonios en primera persona, creemos que es importante en el sentido de todas las reflexiones que suscita la comunidad, ¿no? Cómo se nombran las diversidades sexuales y de género en las comunidades, cuáles son los ejercicios de violencia heteropatriarcal que se reproducen en las comunidades, como en el resto de la sociedad boliviana, y también cuál es el lugar de repente, ¿no? O sea, cuál es el lugar conflictivo que representa una corporalidad disidente, una subjetiva disidente al interior de la comunidad. Para eso tenemos una pregunta de inicio y bueno, queremos empezar con esta pregunta para aperturar esta parte. ¿Qué es la comunidad para una persona LGBTIQ? ¿Cómo se entiende la comunidad indígena amazónica en términos del heteropatriarcado? Y vamos a empezar esta pregunta con Álvaro Chubé, a quien vamos a dar paso, y posteriormente Almendra Panaifo y Rachel Vázquez. Álvaro, por favor, te escuchamos. Bien, muchas gracias. Personalmente tengo un problema bastante serio, ¿no? Muchas veces, cada vez que se habla de que la comunidad LGBTI, ¿no? Y este término se utiliza bastante dentro de la población en general, ¿no? Para referirse a las personas con diversa orientación sexual e identidad de género. Y es que lo comunitario, la comunidad como tal, tiene características bastante concretas, ¿no? Como, por ejemplo, las prácticas, procedimientos propios que hay entre un grupo de personas, las prácticas de reciprocidad, las prácticas muchas veces también de colaboración y constante manejo en colectividad en unas y otras. Por lo tanto, muchas veces la población LGBTI no cuenta con estas características cuando hablamos de poblaciones indígenas y afrobolivianas en ese contexto. Personalmente también creo que la comunidad como tal es un límite, es una limitación de la cual tiene normas, tiene modelos, tiene también reglas a poder seguir, en la cual no puedes ejercer tu sexualidad. Lamentablemente en nuestra sociedad boliviana, cruceña o en general, los pueblos, naciones indígenas tienen esta tendencia en su gran mayoría, recordemos, gracias a la época de la colonización y en el cómo el sincretismo social, cultural y religioso ha afectado el cómo percibimos las colectividades, cómo percibimos las diversidades, cómo percibimos el concepto de las ideas nuevas, porque estas no son válidas muchas veces. El hecho de poder ejercer la sexualidad o la identidad de género incluso en la comunidad o en las comunidades resulta muy devastador, resulta muchas veces frustrante, resulta en todas estas condiciones heteronormativas y muchas veces también machistas que afectan a jóvenes, han afectado a personas de las diversidades sexuales y afectan también a las mujeres. Ahorita hay 3 elementos fundamentales por los cuales se tiene que cuestionar y muchas veces es el problema de la percepción que se tiene desde los pueblos indígenas. Nosotros en las comunidades indígenas no todo es lindo, no todo es cosmovisión, cosmogonía y estas prácticas con la madre tierra y demás que hace una romantización de los pueblos indígenas como tal. Se tiene que cuestionar el adultocentrismo, se tiene que cuestionar el machismo y se tiene que cuestionar también la LGBTfobia, porque las prácticas de comunidad como tal están frenando derechos actualmente y desde siempre. En ese sentido, Álvaro, podemos de algún modo hablar, ¿no?, de la heterosexualidad obligatoria, por ejemplo, y de todas las violencias que se genera en torno a esta figura, en torno a este mandato en las comunidades indígenas. Le trasladamos la pregunta a Vanina Lobo Escalante y Alejandra Menacho. ¿Qué tipo de imposiciones y normas heteropatriarcales reproducen las comunidades indígenas amazónicas en el oriente boliviano? ¿Cómo se genera violencia contra mujeres, niños, niñas, niñes, personas LGBTIQ en las comunidades? Posteriormente pasamos
con Almendra Panaifo, Rachel Vázquez, en esta pregunta para ir hilando, por favor. Vanina. Obviamente que, digamos, se sufre bastante estigma, discriminación, al menos al momento de que estás estás construyendo tu identidad de género, como lo decía Álvaro. Entonces, y eso lo he vivido en carne propia, ¿no? Por mi papá, que era cacique, lo botaron de San Ignacio de Mojos por nada más que tener un hijo gay, que era yo. Entonces lo mandaron al Cabildo Indigenal de Trinidad, donde mi papá que se cansó, ¿no? Y también llevo como un tipo de culpabilidad, digamos, al momento de que por tu culpa me pasó esto, ¿no? Entonces, aparte de ser ya una persona trans a mis 11, 12 años, aparte llevaba esta culpabilidad de que lo votaron a mi papá, le quitaron el cargo y todo esto, ¿no? Incluso ya yo siendo una mujer trans y comenté esto, que fui a querer ejercer el cargo de mi papá, pero imagínense, ni siquiera una mujer cisgénero puede ejercer o puede ser cacique en tierras bajas, peor pues una mujer trans como yo, ¿no? Entonces casi me sacan, como decimos acá vulgarmente, a palo, a huasca, como se dice, del Cabildo Indigenal, pero sí fui y lo presenté como tal, como hija de ese cacique que quería ejercer yo como tal, porque una de las cosas que yo priorizo es esto, ¿no? El de llegar, estar en la ciudad y no deslingarme de mis raíces, de ser una persona indígena, que eso también muchas de las personas LGBT no lo valoran, más bien llegan a la ciudad y más bien ¿cómo te puedo decir? Se quieren deslingar de correrse de sus raíces, ¿no? Y obviamente que no solamente es mi persona como identidad de género, los compañeros gay también en las comunidades lo he vivido, lo he visto, pero sí yo lo he vivido como persona trans, ¿no? Entonces pienso que hay bastante rechazo desde los mismos pueblos indígenas, desde los mismos caciques, desde los mismos gobernantes. No se habla de diversidad sexual. E incluso una vez con Álvaro teníamos una propuesta de ir a la CIDOP y fuimos con otra compañera a que por lo menos seamos tomados en cuenta como personas con diversa orientación sexual e identidad de género, y no quisieron ni siquiera que vayamos, como que es la casa grande de todos los indígenas. Entonces no nos permitieron ni siquiera asistir a una de las asambleas como oyente, porque ya íbamos, o sea, el solo hecho de ser una persona trans y mencionarme que soy de tal lugar, entonces ya pues causa roncha, ¿no? Y entonces ni siquiera nos permitieron. Y eso es lo que quiero comentar y mencionar esta noche, que nosotros como indígenas, pero también hay muchas cosas que nos atraviesan, no solamente el tema indígena, el tema LGBT, antes también en el otro panel se hablaba mucho de que ahora en los pueblos indígenas también existe pues ya el tema de las infecciones de transmisión sexual, VIH, entonces son muchas cosas que nos atraviesan, y ahí también tenemos que aprender a hablar un tema de interseccionalidad de las cosas, de las muchas luchas que nos atraviesan como personas, como seres humanos, y a veces cuando lo hablamos dentro de nuestra misma población o comunidad, entre comillas, como lo mencionaba el compañero Álvaro, se nos ríen las otras personas, nuestros mismos compas. O sea, ¿cómo podemos agarrar y transversalizar una lucha si ni siquiera nosotras mismas nos hemos sacado esas taras de nuestra cabeza? ¿No? Entonces, para mí me mueve mucho este tema porque quiero decirlo así, desde mi punto de vista como Vanina Lobo Escalante, como esta persona trans que soy, como esta persona indígena. Entonces, ¿por qué? Porque esto es lo que pasa, y eso es lo que se vive, el estigma, discriminación y prejuicio. Primero desde tus pueblos indígenas, pero también desde tu misma población, que también las compañeras trans, ¿no?, me han dicho alguna vez que no se sienten representadas cuando era dirigente, por ejemplo, en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no era cruceña, porque era veniana, porque era de allá. O sea, y viste ese rechazo llegando a una ciudad que no tenés familiares ni nada, tan corrido de tus raíces, de tu pueblo, de tu comunidad, para llegar a otra y también sentir ese rechazo. O sea, es devastador, ¿no? Pero sin ánimos de eso, aquí estamos para eso también. ¿Para qué? Para demostrarle a nuestros mismos compañeros quiénes somos. Somos indígenas, pero también somos LGBTIQ+. Gracias, Vanina. Le trasladamos la pregunta a Alejandra. Alejandra, históricamente el patriarcado se ha construido con la violencia sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Cómo se reproducen ese tipo de violencias al interior de las comunidades indígenas?
Bueno, primero que nada decir que creo que yo ni nadie ha nacido en libertad de elegir, ¿no?, lo que queremos o lo que soy ahora. Entonces, la violencia se ha manifestado desde el primer momento en que eligieron mi sexualidad, sin que yo esté de acuerdo con eso, ¿no? Esa es la primera imposición a ese rol heterosexual obligatorio que la sociedad boliviana quiere que nosotras apliquemos, ¿no? Y obviamente el instalarme como un cuerpo femenino de mujer, digamos, también es una obligación en esta sociedad donde tenemos que ser mamás, sí o sí, por ser mujeres, por nacer con una vagina, ¿no? Y después, digamos, otra de las grandes imposiciones y violencias así físicas son los abusos sexuales en las comunidades indígenas, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando era niña que mi abuela, mi bisabuela, en paz descanse, ella me vio que yo era como madurita, ella me decía, yo tenía ya crecidos los senos, ¿no? Y era grandecita, tenía 12 años yo. Y ella le dijo a mi madre, oye, tu hija ya tiene que tener marido, ¿no? Uno de los principios dentro de las comunidades indígenas todavía, lamentablemente, es de que nosotras desde la adolescencia o niñez ya tengamos, digamos, marido y reproduzcamos en nuestras barrigas a nuevos seres humanos, digamos, ¿no? Pero en esa lógica capitalista del uso de nuestros cuerpos también, digamos, ¿no? Que tiene que ver, que yo entiendo a las comunidades indígenas que todavía quieren como o sea, queremos resistir tanto en el idioma, en la cultura, cumplir las tradiciones, digamos, ¿no? Pero esas tradiciones nos están lastimando a nosotras, a las diversidades sexuales. Entonces, yo fui explorando mi sexualidad ya muy tarde porque tenía miedo de mostrarme lo que soy, ¿no? Primero sentía que era lesbiana y luego ahora ya me reafirmo como pansexual, no binaria. Entonces, en ese sentido, todavía en nuestra sociedad boliviana hay esa imposición de que jalarme a cumplir el rol de ser mujer con vagina y casarme y tener hijos y un montón de cosas que yo no quiero, ¿no? Entonces, en ese sentido es la heteronormatividad que nos quiere todavía doblegar en ese sentido y por eso todavía yo me reivindico como indígena también. Ese es otro de los elementos también que a mis abuelas y abuelos le daban palos, digamos, para no aprender su idioma, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo no hablo. La última que hablaba era mi bisabuela, mojeño trinitario, ignaciano incluso, ¿no? Y yo ya hay parientes que rechazan ese lugar que yo estoy ahorita reivindicando, mojeña trinitaria, ¿no? Porque yo nací en Trinidad y entonces tratamos de un poco de reconstruir nuestra historia familiar, ¿no? Entonces son esa un poco para adelantarnos, porque hay muchas cosas más que hablar. Exacto, Alejandra, gracias. Le trasladamos estas preguntas y estas reflexiones a Almendra Panaifo. Por favor, Almendra, sí. Estamos hablando de las imposiciones heteropatriarcales en las comunidades indígenas, amazónicas, en el Perú. ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se reproducen ese tipo de violencias también en el Perú, en las comunidades indígenas? Almendra, te escuchamos. Sí, concuerdo con lo que dice la compañera. El hecho de ser mujeres prácticamente nos quieren imponer la maternidad. En el caso de ser una mujer lesbiana, muchas de las compañeras que están en las comunidades indígenas suelen migrar hacia la ciudad para escapar de esta imposición. O sea, es como salir de un lugar, porque para las mujeres lesbianas que están en comunidades indígenas, no son felices en la comunidad porque tienen muchos tabús, tienen tradiciones que no van con ellas, muchas veces hacen trueques por favorecer económicamente a la familia, pues ofrecen a las hijas a hombres, a foráneos, a cambio de economía y muchas veces ellas tienen una identidad de género diferente o una orientación sexual diferente y no pueden expresar lo que ellas son justamente porque temen a que sean castigadas y sean tratadas en el peor de los casos hasta la muerte. Eso sería mi intervención en ese tema. Gracias, Almendra. Queremos trasladar esta pregunta a Rachel y también a Fiorella. Sabemos que las corporalidades de mujeres trans y las subjetividades de mujeres trans
siempre son las más violentadas, las más vulneradas en su condición ciudadana, etc. ¿De qué pasa en las comunidades indígenas peruanas, en la selva peruana, donde trabajan, también de donde son, por supuesto, respecto a la comunidad y también a esa norma heteropatriarcal al interior? Te escuchamos, Rachel. Bueno, hay muchos casos, ¿no? Que tenemos en Iquitos las compañeras que vienen de las de diferentes partes de las periferias. Es un caso muy complicado para ellas porque ellas tienen que huir. Ellas no piden permiso, ellas tienen que huir 12, 13 años, ellas ya se embarcan en una lancha con engaños que de repente van a ir a un paseíto, ¿no? Ese es un caso vulnerable de ellas porque ellas huyen. No es porque ellas pidan permiso, porque ellas quieren ser libres. Porque en la parte donde ellos están hay bastante machismo, hay bastante bullying, tanto en la escuela. Y ellas quieren sobresalir, ellas quieren demostrar. Y lo único que hacen es la opción más fácil es venirse a la ciudad, porque ellos piensan que en la ciudad van a tener más oportunidades y saben que no es mentira, porque lo primero que ellas hacen es el trabajo sexual, son ayudantes de cocina y así poco a poco ellas van experimentando que la vida no es fácil para una mujer trans, porque somos violentadas, somos violadas, hasta somos asesinadas. Todo por el hecho de querer sobresalir y no tener el apoyo. Pero gracias a Dios ya estamos ya un poco más unidas, ya tenemos un grupo de chicas que estamos rescatando y les estamos dando la oportunidad para que ellas puedan contar sus casos. Y si de repente no han terminado la escuela, hacer un colectivo y apoyar a nuestras compañeras. Gracias, Rachel. También le trasladamos esta pregunta a Fiorella. Fiorella, las corporalidades trans en este ejercicio de violencia sistemática la sociedad heteropatriarcal que ejerce violencia contra las corporalidades trans y corporalidades disidentes. ¿Qué pasa en las comunidades indígenas peruanas? Fiorella, te escuchamos. Bueno, yo creo que Rachel dijo algo muy cierto, que es el tema de que las personas trans, sobre todo en las comunidades en la periferia, ¿no? Que suelen huir mucho a lo que es el tema de la ciudad, como muchas lo hicimos incluso de la ciudad a otros lados, que siempre pasa. En ese caso, por ejemplo, van en busca de lo que es un tema de la identidad con el cual pues ellos se identifican, ¿no? Todas las personas trans solemos identificarnos en algún momento, pero para llegar a eso, o sea, hay que pasar un montón de cosas. Imagínate que tienes que, primero, de por sí, dejar tu familia, dejar lo que es el tema de tus raíces, como para poder aventarte, a veces como dice Rachel, ¿no? Sin avisar a nadie. Y eso es cierto, porque muchas personas que viven en la ciudad en realidad vienen de otros lados. Tengo amigas que vienen de, por ejemplo, Genaro Herrera, entre otras comunidades que están en la periferia, pero llegan a la ciudad y se van con una realidad completamente distinta porque llegas a la ciudad y es básicamente lo mismo, ¿no? Más violencia, de hecho, mucho más visible que a veces en lo que es la comunidad, porque en las comunidades, como no se tocan mucho estos temas, no saben cómo tratarlo, pero en la ciudad el tema de la violencia es mucho más visible y en ese sentido pues se sufre mucho más, como dice, llegar al extremo de violencia física, llegar al extremo de lo que es el tema de crímenes de odio. Y eso es muy cierto, se vive constantemente, no solamente en lo que es la selva peruana, sino en todos lados, creo yo. Gracias, Fiorella. Para ir avanzando en el conversatorio, creo que otro de los elementos importantes es, por supuesto, los nombres, ¿no? Ya sean los nombres en las lenguas originarias, en las lenguas maternas, pero también los nombres de repente en castellano que entrecruzan estas lenguas, ¿no? ¿Cómo se nombran? ¿Qué nombran a las sexualidades no hegemónicas en lengua materna, indígena o también ya en castellano en las comunidades amazónicas? Edson, en la investigación que haces sobre indígenas homosexuales en Bolivia, te centras, por supuesto, en los testimonios de violencia, ¿no? De las comunidades en el Beni, por ejemplo, lejos de Itanambicúa, por ejemplo. Respecto de los nombres, ¿hay algunos nombres específicos con los que de repente se señalan o se estigmatizan también a la población LGBTIQ? Sí, hay una serie de
maneras de tratar a la población diversa en los pueblos indígenas. Hay un lenguaje, pero además no verbal y físico, de intimidación, de violencia. Esta investigación la hice en todo el país. He estado en las minas, como sabes, en el Chaco boliviano, en la selva amazónica, y hay una situación de vulnerabilidad muy grande de los hermanos y hermanas indígenas LGBT, ¿no? Que están completamente a merced de esa estructura indígena que tiene sus reglas, que tiene sus normas, y en la que ellos no entran, ¿no? Entonces, el libro no solamente habla de eso precisamente, sino de todas las otras variables, ¿no? Como la migración forzada, ¿no? La gente que escapa, la gente que tiene que huirlo porque no tiene otra manera de contribuir, y como lo decía Álvaro, a ese espacio llamado comunidad, ¿no? Muchos de los hermanos y hermanas LGBT en la región andina, por ejemplo, no tienen voz y voto, ¿no? En el tema de los cabildos o de las reuniones, no pueden realizar transacciones económicas o heredar en algunos casos, ¿no? El terreno, ¿no? Es una situación muy difícil, pero sí, el idioma condiciona muchísimo este tema, ¿no? Y cada uno de los pueblos que estudia, que no son todos por supuesto, tienen una definición peyorativa, violenta hacia las diversidades. Precisamente situadas en este contexto de violencia, pero también en el lenguaje y en el nombre, Álvaro, en algún programa en Nación Marica nos planteabas, por ejemplo, Te Vi, ¿no? Que podrías explicarnos un poquito sobre el significado, el sentido, ¿no? Cómo se construye esta palabra en términos de señalar y nombrar también esa sexualidad no hegemónica. Genial. Sí, justamente el Te Vi no tiene una traducción como tal, pero sí plantea una idea, y es que, bueno, yo la primera vez que escuché este término fue a mis 13, 14 años, que ahorita les cuento la historia, pero básicamente es un término despectivo que se utiliza justamente para referirse al hombre que no tiene mujer, que está muchas veces también incapacitado para trabajar, que ya es mayor, hombre maduro, maricón seguro, le dicen. Entonces, de ahí sale esto muchas veces, ¿qué pasa con ese hombre que es maricón, más o menos? Y es súper despectivo en el punto en el que se utiliza muchas veces dentro de la comunidad, y muchas veces lo utilizan más las mujeres que los hombres para referirse, porque es esa parte de cuestionar de cuándo un hombre tiene que tener mujer, cuándo un hombre tiene que tener esposa, cuándo un hombre tiene que tener hijos, está incluso desde los 15 años. Estas normalidades muchas veces están parte y después, o durante y después de salir del colegio, incluso durante y después de ir del cuartel, porque también una normativa para ser normal o heterosexual y no ser juzgado por las más de las personas es ir al cuartel. Entonces, yo la primera vez que escuché este término de Te Vi fue cuando nosotros íbamos al monte, al potrero con mi abuelo, casi siempre, porque me gustaba a mí, de entre mis 10 y 14 años, que vivía todavía mi abuelo. Teníamos dos perros llamados Rompemonte y Cubusimia. Cubusimia en español es negrito. Y estos perritos constantemente andaban juntos y los criaban desde pequeños. Cuando mi abuelo enfermó, no podía ir a cuidar el maizal, entonces llevaron a un perro, lo llevaron a Rompemonte, lo dejaron en el potrero, en el Chaco, para que cuide el maizal, y al otro lo dejaron en la casa. Y como los dos eran machos, como eran bastante unidos, entonces separarlos al uno del otro les generaba de alguna manera un tipo de tristeza. Y mi abuela lo había notado.
y decía, el perro Rompemonte está todo el tiempo allá, decía, está solito, ¿por qué no lo llevan a Cubuciña para su compañero? Y la cuestión fue que mi abuelo lo lleva, ¿no? Después de mejorar, y los dejaron así como un mes más después. Cuando volvimos después del mes a ver a los otros, a los dos perros, llegamos y mi abuelo era silbaba y buscaba a los perros y no había ninguno de los dos. Cuando yo le digo, debe estar colina abajo, tomando agua deben estar los perros. Sí estaban ahí. La cuestión fue que mi abuelo al encontrarlo empezó a gritar y yo bajé mirando hacia abajo. Y cuando yo veo, él ve, los dos perros se estaban cruzando. Los dos eran machos. Fue bastante horrible la experiencia porque entonces mi abuela agarró un asadón, que es con lo que se carpe, con lo que se saca muchas veces la tierra y el maíz. Como estaban los dos perros apareándose y no se podían separar, agarra y golpea al uno, lo golpea literalmente hasta matarlo, romperle la cabeza, y al otro lo cuelga. Y no solo lo cuelga, lo deja afuera de la entrada en la calle para que todo el mundo lo vea. No fue nada literal, o sea, no se habló, no se dijo nada al respecto. Mi abuelo gritaba, y solamente gritaba eso, pero el mensaje era claro, ¿no? El mensaje siempre fue claro. La homosexualidad, y mis abuelos siempre decían, nosotros somos parte de la naturaleza, somos parte de este medio ambiente, somos parte del monte, somos parte del todo. Por lo tanto, solamente existe macho y hembra. No puede existir hembra con hembra y macho con macho. Son prácticas, experiencias que muchas veces se te quedan muy pegadas en tu inconsciente, que te genera miedo, genera pánico, genera una inseguridad única en los adolescentes, en los jóvenes, que queremos y nos sentimos muchas veces diferentes, porque ante estas prácticas de violencia extrema, uno se pregunta, ¿qué es lo que va a pasar conmigo si empiezo a hablar sobre mi orientación sexual, sobre mi identidad de género? Entonces, desde el 2018 yo vengo reivindicando, aunque me ha costado mucho, sobre todo con las autoridades y con los activistas de derechos humanos del movimiento indígena en Santa Cruz. Me ha costado mucho reivindicar esto, ¿no? Porque muchas veces me dolía, ¿no? Ir a los espacios, como comentaba Vanina, ir a los espacios públicos, ir a las sesiones donde se daban las asambleas departamentales, comunales y también de pueblos chiquitanos, y que decían, ¿qué hace ese Tevi ahí? Y en ese entonces no me causaba impotencia, me causaba rabia, incluso me daba ganas hasta de llorar, pero ahora me digo, creo que valió la pena, porque al menos en la organización de la cual yo partí como activista indígena, sí se ha generado un cambio. Gracias, Álvaro. Gracias, Álvaro. Le trasladamos esa pregunta a Glauco. Glauco, en tu trabajo en la Fundación CHER y un trabajo situado sobre todo en ciudades amazónicas, en la selva peruana, ¿hay algún tipo de nombre, hay algún tipo de lenguaje que se usa para señalar justamente a corporalidades, subjetividades no hegemónicas? Es algo colosal lo que se da a conocer esto, ¿no? Iquitos, la macrorregión oriente que lo conforma, Loreto, San Martín y Ucayali, es la región con mayores términos regionalistas que utilizan en todo el Perú. Entonces, hablar un poco de los términos, del lenguaje, del medio de comunicación de la cual nosotros siempre nos expresamos, suele muchas veces en el mismo Lima existir un poco de endodiscriminación, porque si bien es cierto traer una persona de Iquitos ciudad, de la selva, del oriente, a la capital, a Lima, con este dejo, esta forma reivindicativa quizás de luchar
con sus raíces, ¿no? Y darse a conocer como tal, siempre suele suceder cierto tipo de discriminación. En la selva peruana nosotros tenemos un lenguaje muy rico y particular y peculiar de cómo comunicarnos. Utilizamos, nuestros ancestros siempre utilizaban términos peyorativos y un poco subjetivos de cómo expresarse. Al escuchar a Álvaro, este término que nos reflejaba, ¿no? En la selva hay muchos términos, digo la selva porque nosotros somos del oriente peruano, ¿no? De Iquitos, porque es una forma de expresión, es una forma de la cual muy subjetiva, en la cual se expresan o denominan hacia con nosotros. O sea, esta macroregión que conforma tiene 3 niveles característicos de expresarse, pero con un significado igual. Hace años atrás hice un estudio justamente con estos términos regionalistas para nutrir, para alimentar un glosario LGBT, marica, regional, con los términos que nosotros utilizábamos, con los términos como nosotros nos comunicábamos. Entonces, se llegó a nutrir esto, como vuelvo a recalcar, porque se quería hacer un glosario con términos regionales de la selva, del norte peruano y del mismo Lima. A sabiendas que en Lima existe, y aparte es uno de los países con mayores jergas, ¿no? Al igual que Argentina, mayores jergas que se utiliza acá. Ahora, con respecto a este tema de lo que contabas, esta historia, ¿no? Son historias similares de la cual yo tengo 15 años activando el movimiento en la Amazonía peruana y parte del Perú. Y en este trayecto lo que yo pude recoger de los diferentes aspectos del término de discriminación es muy peculiar, ¿no? Contaban con anterioridad mis compañeras ese lado particular de cómo ellas pueden sobresalir con su identidad, que es muy difícil. Si bien es cierto, Iquitos, la selva, es de todo el Perú, tiene mayores normativas con respecto a derechos contra la discriminación a personas LGBTI. Y contando más aún, dos documentos normativos muy importantes que son una directiva educativa directiva educativa contra la discriminación a niños, niñas y adolescentes que se aprobó en Loreto. Y lo otro es un plan regional de lucha contra la discriminación. En el Perú somos no sujetos de derecho, porque el Estado no nos reconoce como tal. Desde el Congreso de la República no tenemos un documento, un proyecto de ley que recoja a todos nosotros, como por ejemplo, contra los crímenes de odio. Matar en el Perú, te matan, si encuentran al culpable, lo condenan y terminó allí. Un caso muy peculiar que nos hizo la organización a la cual yo represento, conocer en otros espacios más grandes, la muerte de una compañera trans por su pareja, el caso Yamilei, que conmovió toda la prensa peruana, nacional y parte de una prensa internacional, porque un medio de comunicación entrevistó a la fiscal que condenó a este asesino tan solo con 1 año y 3 meses de prisión a un asesino de una mujer trans. Y la fiscal dijo que lo sancionaba de esa forma porque ya era la única sanción que podían recoger. La fiscal fue retirada del cargo. A este asesino lo condenaron a 13 años, pero solamente porque encontraron, y a las otras personas que no los encuentran. Por eso digo, nosotros saludamos y felicitamos en materia de derecho, en tema de jurisprudencia, en temas legales, que Bolivia quizás nos lleva tiempos en todo eso, porque desde la Constitución data que ustedes tienen el tema de orientación sexual para poder construir normativas, que desconozco muy poco, que quizás se están logrando grandes cosas, pero sí, proyecto de ley de identidad de género y otros temas más, pero nosotros no. Regionalmente construimos eso, pero desde lo nacional de un Congreso de la República que apruebe un proyecto de ley normativo, no existe eso. Hablar en las escuelas de tema LGBT hasta la fecha es sinónimo de
ideología de género, del tema ideología de género. Están sacando muchas cosas que en el trayecto y en el año activistas sabios hemos construido para que ya lo aprueben. Están tratando de sacar poco a poco. Entonces, en lo regional, lo que nosotros siempre tratamos es de construir eso. La organización a la cual yo represento está próximos a cumplir 19 años. No es fácil ser un gay. Marica nos denominamos porque eso nosotros sabemos por política, por fuerza, por demostrar a la sociedad quiénes somos, pero no permitir que una persona heterosexual nos pueda nombrar así. De igual forma, nosotros tenemos términos regionalistas, en lo cual siempre utilizamos, pero nos nombramos a nosotros, en nuestros espacios, donde nos sentimos seguros y tranquilos, pero no permitimos otro. Y cuando nos preguntan, pero ustedes llaman así, ¿por qué o no? Entonces tratamos de dar a conocer estos conceptos. Gracias, Glauco. Evidentemente, acá en Bolivia conocemos un poco la situación jurídica y de derechos humanos que tiene lamentablemente, o que no tiene lamentablemente el Perú. Pero qué bueno que se activen estas iniciativas regionales también, ¿no? Sin embargo, debemos situarnos también en Bolivia. Edson, te traslado la pregunta, ¿cómo podemos hablar de un activismo LGBTIQ con enfoque en derechos humanos sobre todo, cuando está instalado en la ciudad, ¿no? O sea, pocas veces vemos, digamos, un trabajo de cara a las comunidades indígenas. Bueno, como ustedes saben, tenemos un marco legal muy grande y muy importante, muy avanzado en Bolivia, ¿no? Tenemos leyes, tenemos decretos supremos, ordenanzas municipales, que digamos que dentro de ese espíritu de la ley que le dicen es muy bonito, ¿no? Suena muy bonito el tema de la protección a las diversidades, la sanción a los crímenes de odio, ¿no? Nuestra Constitución nombra específicamente la orientación sexual y la identidad de género. Pero eso se ha quedado en el discurso, ¿no? En el espíritu de la ley. Esa normativa no ha terminado de aterrizar en la sociedad, primero, digamos, en las áreas urbanas y muchísimo menos en las áreas rurales, ¿no? No hay una conciencia de esa protección o de ese marco legal de protección a las diversidades sexuales. Pero cuando yo hice esta investigación, cuando empecé a viajar, y este es un tema que creo que podremos reflexionar también en algún otro momento, es cómo encarar yo, que soy no indígena, cómo encarar esta investigación sin caer en la neocolonización, sin caer en esa posición de juzgar a los pueblos indígenas, a los hermanos, a las hermanas indígenas, desde esta postura de derechos humanos que es absolutamente occidental, que es absolutamente nueva y que tiende a romper esos milenios de la construcción histórica de una cultura, de un pueblo, que no nos guste, que no nos parezca a nosotros, y eso en algunas entrevistas tuyas te he escuchado también decir eso, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros evitamos caer en ese neocolonialismo? ¿Sabes qué? No hay que discriminar a los maricones de tu pueblo. Le vas y le decís al cacique, al jilacata, ¿no? Porque la Convención de Derechos Humanos dice que eso está mal, que eso no puede ser, ¿no? Y entonces volvemos a repetir ese proceso de, en este caso, neocolonización, repito, hacia esas históricas construcciones sociales de los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces ha sido una cuestión muy fuerte para mí el poder ponerme en un lugar, como te digo, como no indígena, como alguien que no pertenece a la comunidad, como alguien que no es migrante de esa comunidad, para entender y hacer ese trabajo periodístico de una manera más neutral, aunque siempre la gente toma partido, ¿no? Pero creo que el proceso de sensibilización de los pueblos indígenas con esta temática
tiene que ser abordado desde ellos, como los procesos de género que desde los 90, de los 80, 90 se vienen hablando, ¿no? Tenemos el don Jürgen Richter, por ejemplo, un trabajo muy grande que ha hecho desde APCOP en los pueblos indígenas de tierras bajas, ¿no? Sensibilizando, hablando, dejando que la comunidad decida y no esa imposición de una ley que va en contra de todos tus usos y costumbres milenarios que has heredado, ¿entiendes? Y creo que este tema de la legalidad tiene que ser, es un proceso obviamente muy largo, es un proceso obviamente muy complejo, ¿no? Pero que tiene que ser abordado desde los pueblos indígenas, y esa reflexión se tiene que hacer desde los pueblos indígenas, ¿no? Y es muy difícil hablar. Ustedes cuando leen las investigaciones antropológicas se dan cuenta que la parte de sexualidad, aquí lee a cualquiera, es muy chiquitita, ¿no? Así no se hablan las investigaciones antropológicas de la sexualidad, mucho menos de las diversidades sexuales, muchísimo menos. Entonces creo que es un tema en el que hay que seguir incidiendo, evitando esa visión neocolonial, esa imposición de la visión occidental de derechos humanos y de lo que está bien para el colectivo LGBTIQ, y generar un diálogo y una reflexión con las mismas comunidades. Gracias, Edson. Estamos en el segundo encuentro, Transfronteras y Temporalidades Amazónicas, Conversatorios Culturales, en la mesa, Diversidades y Disidencias, Derechos Humanos y Vivencias LGBTIQ en comunidades amazónicas de Bolivia y del Perú. Queremos empezar este segundo espacio y centrarnos en el tema de la ciudad. Si las comunidades indígenas de repente representan un espacio de violencia, ¿no? De ahí que muchas compañeras trans tienen que salir de esas comunidades forzadas, un exilio forzado básicamente. ¿Qué representa la ciudad, Vanina, para una migrante indígena exiliada de su comunidad? Bueno, en parte representan, ¿no?, a veces oportunidades, porque como dije alguna vez en el libro que la otra vez hemos hecho, yo migré de Trinidad, y yo lo puse claro, ¿no? Porque si no al otro día va a amanecer mi boca llena de hormiga, porque si no iba a amanecer muerta prácticamente. ¿Por qué? Porque imagínate, mis hermanos me botaron de un puente, ¿no? O sea, prácticamente o muere el maricón o qué. Y bueno, para mí representaba, ¿no?, por la oportunidad de trabajo, oportunidad para yo crecer como persona, siendo que no había terminado mis estudios por este tema de mi identidad de género. Entonces yo migré a Santa Cruz sin conocer a nadie, solamente conocía a una persona en la Villa 1 de Mayo, que era la Georgina, que todo el mundo la conocía, Georgina, ¿no?, famosísima en la Villa 1 de Mayo. Me fui y le pedí al ojo ahí en su casa. Yo tenía unos pesos que había ganado me fui a campamento a ser ayudante de cocina hasta que crezca mi cabello, porque esto pasó justamente cuando salí del cuartel, ¿no?, de prestar mi servicio militar, y mis hermanos, porque no cambié en el cuartel, ellos querían que cambie a la fuerza, entonces me botaron de ese puente, entonces, y dije, no, aquí mejor me voy porque si no amanezco muerta. Entonces, y eso representó primero la ciudad para mí. Empecé a trabajar, empecé a comprarme cosas, entonces fue una oportunidad de crecer yo, ¿no?, como persona, de aspecto laboral, pero no un aspecto laboral digno. Yo tenía que envasar azúcar, tenía que alzar quintales, todo lo que fuera para yo ganar dinero, ¿no? Entonces, y era la única forma, digamos, que respeten mi identidad, donde era el trabajo súper pesado, era explotada también, porque cuando llegaba el azúcar teníamos que envasar nos decían, todos esos quintales hasta mañana en la mañana. Entonces también me explotaban laboralmente, pero eso a mí no me importaba porque me daban el espacio de que tenga mi cabellito largo, de irme pintadita, supuestamente, o sea, con un labial, digamos, pero ya eso era para mí un avance. Entonces, para mí representó eso, pero después llegó el término también ya aparte de eso, de los temas laborales, era el presentarme yo como indígena, como esa negringa, como me decían, esa negringa morcilla que trabaja allá alzando quintales,
no se junta con nosotras, ¿no? Cuando iba a los, bueno, ni siquiera boliche, a las chicherías con las chicas trans, no estaba bien vestida, no estaba bien vestida, no estaba de acuerdo al círculo de esas mujeres trans. Yo estaba recién iniciando mi construcción, mi identidad, tal cual. Entonces también pues sentí ese rechazo, ¿no? Desde mis mismas compañeras. Entonces había un grupito de compañeritos gay que se juntaban en la Plaza de la Villa. Entonces me iba yo ahí con ellos, ¿no? Entonces, y eso es lo que representó a mí, oportunidad, pero también rechazo desde mi misma población. Por eso mencionaba en la anterior parte ese rechazo que existe dentro de las diversidades sexuales también al momento de que llega una persona del área rural a la ciudad como tal. No hay esa apertura de decir esta persona es de nuestro movimiento, de nuestras diversidades, apoyémosle o qué sé yo. No hay. Porque si no, como decimos en Santa Cruz, si no tenés platita, buena ropita, no perteneces a este grupito, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahí, y la otra vez hablábamos en una mesa también de clasismo, ¿no? De clasismo interiorizado dentro de las poblaciones LGBTIQ+, que ese es otra olla de patasca, ¿no? Pero sí hay que mencionarlo. Y yo lo hablo así porque es mi forma, ¿no? De expresar lo que yo siento. Y al momento de que hablamos de eso, a veces incluso ellos mismos, ¿no? O las mismas compas se mofan de cómo vos hablas, de cómo vos te expresás, pero esta soy yo, Vanina es esta, no hay otra. Vanina siente, quiere y piensa como tal. Entonces, y al momento de que vos no das la oportunidad a esa persona de que se exprese como quiere, también le estás coartando el derecho, por más que es LGBTIQ+, por más institución representativa que eso, al momento de que no le das la oportunidad a esa persona de expresarse como tal, también le estás coartando su derecho a expresarse. Gracias, Vanina. Le trasladamos esta pregunta: ¿qué es la ciudad? ¿Qué representa la ciudad? En el entendido de que también la ciudad de repente es un escenario de racismo, ¿no? De racismo sistemático contra poblaciones indígenas migrantes. Fiorella del Águila, ¿qué representa la ciudad para una indígena migrante LGBTIQ? ¿O qué representa de repente la ciudad metropolitana, Lima? Fiorella, te escuchamos. Bueno, yo crecí en Iquitos, entonces la ciudad de por sí a mí me brindó la facilidad, como dice la compañera, de tener oportunidades, ¿no? En este caso yo hago activismo, bueno, voluntariado desde los 15 años, tuve ya la facilidad por ahí de poder conocer mi identidad a muy temprana edad, pero es lo que también me llevó a conocer el hecho de que existe demasiada violencia sistemática. Desde, por ejemplo, cuando yo tuve la facilidad de ingresar a la universidad, yo tenía 16 años cuando yo ingresé a la universidad, pero a los 2 años de haber ingresado tuve que dejarlo. ¿Pero por qué motivo? Porque uno, yo ya me veía en la necesidad de iniciar mi transición, ¿no? Porque es muy complejo, la gente muchas veces no lo entiende, el hecho de que, ¿por qué quieres hacer eso? Si siendo tú puedes lograr muchas cosas. No es solamente eso, es mucho más allá porque no hay esa paz entre tu mente y tu cuerpo y te ves en la necesidad pues de buscarlo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, en la universidad yo viví mucho el tema de no tanto discriminación física o violencia física, pero sí mucho el tema de la violencia psicológica, con el hecho de que mis propios compañeros de cierta manera, me brinden este rechazo, ¿no? De que yo al momento de iniciar mi transición, pues, en vez de apoyarme, simplemente me digan críticas y en ese momento, imagínense, tener 17 años, 18 años, iniciar tu transición sin conocer mucho lo que es el tema, tú sola como persona trans y tener que afrontar a tanta gente que simplemente te dice no lo hagas, ¿no? Y viene desde el tema de la familia también, no solamente en la universidad, en la casa, el hecho de asumirte como una mujer trans es muy complejo, no muchas personas lo entienden y en ese sentido existe, bueno, yo lo he vivido, mucha violencia psicológica, me ha costado un montón, pero me ha ayudado también a fortalecer esta parte de mis habilidades, ¿no? El tema de la fortaleza, por ejemplo, de poder afrontar todo ello, si bien me tocó, o bueno, me costó el tema de renunciar a quizás mis sueños, pero yo siempre digo, ¿no? Entre ser feliz y lo demás, yo siempre voy a escoger ser feliz.
Y si eso implica el tema de poder dejar ciertas cosas, pues lo tengo que hacer, porque yo siempre voy a valer por mí, por mi felicidad, porque primero estoy yo. Después de eso, en lo que es la ciudad de Lima ya se vive mucho lo que es el tema de la violencia, al menos en el ámbito laboral. A mí me ha costado un montón conseguir trabajo en el sentido de que, por ejemplo, cuando tienes lo que es una identificación que no te representa. Si bien la gente te mira y dice, oye, sí, chévere, tienes esas habilidades, me gusta, pero pucha, aquí hay un problema, ¿no? ¿Cómo puedes hacer con esto? Entonces a mí me ha costado vivirlo, me ha costado vivirlo en la universidad desde el hecho de que yo tenía que acercarme a mis profesores para poder hablar, decirle, mira, profesor, yo esto, lo otro, y por favor, si puedes, al menos llámame de mi apellido, ¿no? O sea, por ahí eso ya es violencia, porque al mismo tiempo tengo que, de cierta manera, tratar de explicar qué sentido tengo yo de explicar a alguien lo que realmente soy, cuando en realidad no debería ser así. Y eso, trasladarlo al ámbito laboral, es lo mismo, incluso mucho más duro, porque hay gente que no lo va a entender y que simplemente te va a decir, ¿sabes qué? Chao, cuídate, prueba en otro lado. Y a mí me ha costado. Yo he postulado ciertos trabajos, a muchos en realidad, donde he cumplido el perfil, pero simplemente por un pequeño detalle ya simplemente no cubrí la vacante. Y eso hoy en día también me ha costado mucho, si bien ahora estoy en un espacio muy seguro, donde tengo por suerte lo que es el tema del trabajo, estoy tratando de retomar lo que es el tema de mis estudios, pero llegar hasta donde estoy ahora, mira, me ha costado dejar mis raíces, mi familia, mis sueños, el hecho de tener que renunciar a todo eso es súper complejo y en realidad a mí me ha costado un montón. Creo que por ahí el tema de la discriminación, yo lo he vivido no tanto en un tema físico, como quizás otros compañeros o compañeras sí lo han hecho, pero sí en un ámbito psicológico en el que tú te golpeas y puedes ir al hospital, o tú te golpeas y te puedes poner algo, pero de manera interna, ¿quién te ayuda? Eso es muy complejo, ¿no? Gracias, Fiorella. Queremos trasladar esta pregunta a Almendra, pero situarnos específicamente en el racismo y el clasismo. Te pregunto, Almendra, ¿hay racismo y clasismo en el ambiente y el activismo LGBTIQ peruano de ciudades capitales? ¿Hay un rechazo hacia esas poblaciones que vienen, o cuerpas, ¿no?, indias, indígenas, de repente que vienen de pueblos y comunidades de la Amazonía peruana? Claro, lamentablemente sí. Hay como decía mi compañero Claudio, hay un tema de discriminación en la misma comunidad. Lastimosamente no apoyamos a las compañeras y compañeros que vienen de las comunidades indígenas. Le discriminamos, quizás por su aspecto físico, qué sé yo, es cuestión de persona también, pero sí hay discriminación, lastimosamente. También quería dar una pequeña historia sobre lo que decía la compañera Fiorella. Yo sí he sufrido bastante discriminación porque al tener una pareja visiblemente masculina, porque es una chica, la policía, en las calles, en la misma universidad, un profesor me decía que no venga tu pareja, por favor. Si vas a venir a la universidad, no te beses afuera, o te voy a jalar en mi curso. Me ponían condiciones feas, o sea, porque yo tengo que ocultar cómo yo llevo mi relación o cómo es mi familia. Y justamente es lo que yo defiendo en el cortometraje, que acá en la sala, no sé si ahí se ha escuchado, he tenido que viajar hasta Argentina para tener un derecho que lastimosamente en mi país, Perú, nos negaban. O sea, yo era invisibilizada, no podía hacer nada si mi pareja se enfermaba. Los doctores son los más violentos y machistas con las parejas de las mujeres lesbianas, porque tratan de decir que somos solamente una pareja de amigas, pero no es así. Lastimosamente sí, somos una familia, es mi pareja y tengo que velar por ella.
nadie más. Muchas gracias. Gracias Almendra. Bueno, situándonos en el espacio de la ciudad y entendiendo, por ejemplo, que en el contexto boliviano hay mucho racismo, un racismo que no hemos resuelto y que se ha exacerbado desde el 2019 también en Bolivia. Alejandra, ¿cuál es la respuesta a ese racismo en la ciudad, pero también en el contexto del activismo y el ambiente LGBTIQ? ¿Qué hacemos con ese racismo? Bueno, qué compleja esa pregunta, porque eso lo venimos hablando con la colectiva en la cual milito, que es la Pesada Subversiva, y siempre creemos de que la forma de poder resarcir o construir o reflexionar tiene que ver con un sentir crítico, altamente político, esto que también vos sentías, ¿no?, con las luchas transversales, interseccionales, digamos, ¿no? Hace falta también algo que yo lo evidencio desde que estoy en Santa Cruz de la Sierra, es que no hay una reflexión o crítica dentro de los movimientos diversos y disidencias en Santa Cruz, ¿no? O sea, recién está habiendo esta oportunidad de diálogo, de identificar lo que según en teoría nos hace tan diferentes, pero a la vez sufrimos lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentir, digamos, es que tenemos que ser creativas para seguir abriendo estos espacios como este, por ejemplo, ¿no? Tanto con las diferentes organizaciones, pueden ser campesinas, con las Bartolinas Sisa, por mencionarlas, digamos, la más reconocida, con los pueblos indígenas de tierras bajas, también las altas, digamos, ¿no? Necesitamos, seguimos necesitando hablar lo que nos acontece, lo que está ocurriendo en nuestros espacios, en nuestras comunidades, ¿no? El vivir en comunidad no es igual que vivir en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Hay desventajas y hay ventajas. Y cuando tú llegas a la ciudad, es que te encuentras con una sociedad también feroz, con tu cuerpo, con tu sexualidad, con tu identidad. Y a la hora de que vos buscas trabajo se vuelve también complejo, no es maravilloso para nosotras encontrar trabajo. Yo en mi familia, bueno, más que todo mi madre, nos tuvimos que endeudar para que yo estudie comunicación social en Diaconía, ¿no? Entonces, para que veamos que no es maravilloso vivir en la ciudad siendo indígena o heterosexual o lo que tú quieras, digamos, nuestro país todavía necesita ese espacio para poder reconstruir todas las heridas que históricamente también hemos vivido en todo el continente americano, ¿no? Entonces, yo creo eso. Gracias, Alejandra. ¿Hay violencia en las comunidades indígenas, campesinas, respecto de las cuerpos y subjetividades no hegemónicas? ¿Hay un exilio forzoso al que están expuestas, al que están básicamente obligadas las poblaciones LGBTIQ en Bolivia? ¿Hay racismo en las ciudades como hay racismo en el ambiente LGBTIQ? Sin embargo, no queremos quedarnos en este lugar de la víctima eterna, ¿no? Yo siento que es necesario trabajar, construir una respuesta frente a todo ello, ¿no? De ahí que en esta tercera parte, ya para ir cerrando también el conversatorio, este encuentro, queremos hablar del otro horizonte posible, ¿no? Los derechos humanos, la diversidad, etcétera. Sin embargo, tenemos que remontarnos un poquito al 2020, que ha sido un contexto de mayor violencia en el contexto de la pandemia, la cuarentena, contra las poblaciones LGBTIQ. Sabemos que en el Perú, por ejemplo, hubo una normativa, ¿no?, de permiso de salida para varones y para mujeres, y ahí las corporalidades, sobre todo de mujeres trans, han sido violentadas y vulneradas en su derecho a la identidad de género. Rachel, queremos preguntarte qué ha pasado en el contexto de la pandemia en el año 2020 y justamente con este tipo de restricciones durante la cuarentena en el Perú y la violencia desatada contra las mujeres trans, sobre todo. Sí, fue cuando estuvo la pandemia, ¿no? El 2019, no, disculpe, el 2020, cuando el presidente del Perú dijo que tenían que salir tal día mujeres y tal día los varones. Y como yo era la única que salía a hacer las cosas, salía a hacer las compras, porque mi mamá es una mujer vulnerable porque tiene 65 años. Yo solo estaba con mi mamá y mi hermana, porque la demás de mis hermanas tienen ya tienen sus hogares respectivos. Y cuando yo salí, porque tenía que cambiar, o sea, tenía que sacar dinero y las calles habían cerrado. Bueno, yo soy una mujer transvisible
y era para salir 2 veces por semana, porque supuestamente los varones eran para que salgan 3 veces, o sea, 3 días y las mujeres 2 días. Así que yo salí un martes, no, mentira, yo salí un jueves, no, era lunes eran varones, martes y jueves mujeres. Así que yo salí el día martes, salí de casa y como yo tengo una movilidad, yo no podía llegar a la plaza, porque la plaza, en la misma plaza están los cajeros, están los bancos, y se tenía que hacer unas colas inmensas. Así que yo salí en la moto y ahí no podía entrar, y cuando yo vi 2 policías, y yo pues voy a preguntar cuál es la mejor opción para yo poder llegar al menos más cerca del banco. Así que el policía me miró y me dijo, dame tu DNI, y me dice, tú no tienes por qué salir hoy día. Le digo, ¿y por qué te voy a dar mi DNI? Si no me das tu DNI, yo te voy a detener. Me dijo. Ah, bueno, yo le di mi DNI, pero acá dice un nombre, mi nombre es Rachel. No te confundas, mi identidad no tiene nada que ver lo que da en mi DNI. Soy una mujer trans, mi nombre es Rachel. No, tú eres varón. O sea, ¿dónde está? O sea, me ha maltratado psicológicamente, pero yo soy una persona muy empoderada que sabía entenderle al policía. Sabía entenderle, ¿sabes una cosa? Tú no me puedes tratar así. Tú sabes quién soy yo soy Rachel, soy activista de la comunidad homosexual, ahí donde él se bajó. Yo voy a traer la prensa. ¿Sabes una cosa? Vete, retírate. O sea, fue uno de los atropellos porque atropelló mi derecho de ciudadana. Fue algo desesperante porque no podía llamar a la prensa, no podía llamar a la amiga porque estábamos en pandemia. Me he sentido tan impotente en ese ratito que he tenido ganas de pegarle a ese policía, pero yo me dije así de calma, Rachel, calma, estas cosas siempre van a suceder. Y eso ha hecho que yo más me empodere, eso ha sido una fortaleza más a mí, pero como te digo, ha sido un atropello hacia mi derecho, que no he tenido a dónde ir, a quién acudir, todo por el hecho, por esta pandemia. Pero es una atrocidad que siempre nosotras las mujeres trans vamos a pasar entre medio de la sociedad, más en el sector salud, más en el sector escolar y aquí en el sector policial. Gracias, Rachel. Precisamente este trabajo y agenda de derechos humanos, ya Clauco nos hablaba de que Perú básicamente es un territorio sin ley, sin norma jurídica para la población LGBTIQ. Sin embargo, está esta experiencia regional, ¿no? La de Iquitos, la de Loreto, no sé, la de todas estas ciudades que de repente han logrado, ¿no?, una serie de normativas municipales, no sé, en tema de derechos humanos, de restitución de derechos humanos, de reconocimiento de derechos humanos para la población LGBTIQ. Clauco, si nos puedes comentar un poco más cómo ha sido el trabajo precisamente a nivel regional, tomando en cuenta que a nivel de la Constitución Política del Estado en el Perú no existe una normativa que pueda aperturar ese trabajo en tema jurídico, en tema de derechos humanos. Y más allá de que no existe desde la Constitución, ni siquiera las personas que han creado, elaborado redactado esta Constitución, han tenido consideración de involucrarnos, porque si bien es cierto, las normativas que nosotros venimos elaborando y implementando a favor de nosotros, siempre nos basamos en algo muy peculiar dentro de la Constitución, que es la palabra y otra índole. Porque si bien es cierto, en la Constitución de ustedes sí está la orientación sexual y la identidad creo que la identidad de género, si más no me equivoco, y si me confundo me corrigen por favor, pero sí sé que orientación sexual está dentro de la Constitución de Bolivia, pero en la nuestra no existe ni siquiera ninguno de los dos. Simplemente los procesos que nosotros en la construcción de estas normativas nos hemos cogido de otra índole. Para hacer un hincapié, lo que comentaba Rachel acá, es totalmente cierto. En esto del pico y género, que no solamente se dio acá, sino en varios países de Sudamérica, se desató la incertidumbre, la problemática y la ola más grande de discriminación en toda Latinoamérica. No solamente acá, sino en todo, porque si bien es cierto, nosotros compartimos redes, las colectivas de Perú en nuestra región y en
parte de Sudamérica también comparto algunas redes con algunas compañeras activistas en las cuales estábamos siempre en diferentes seminarios, capacitaciones, y preguntaba, ¿no? Y preguntaba de cómo se está llevando allá. Desató tanto en el Perú que las mismas compañeras tuvieron que movilizarse, independientes, lideresas, organizadas, porque el atropello era tremendo. Lo que dice Rachel es totalmente cierto. El trabajo que nosotros tenemos que hacer, bueno, nunca paramos, porque hacíamos de consejeros, de apoyo psicológico, asesoramiento legal, perdón, y siempre estuvo de las manos con nosotros las instancias que justamente ven esto. Nosotros, en la organización a la cual yo dirijo, cuando el Estado en estado de emergencia, valga la redundancia, dio a conocer de que para las poblaciones vulnerables había un bono alimenticio en la cual se entregaba. Yo me comencé a movilizar porque la ola más grande en el Perú se desató en Iquitos, de la pandemia. En las cifras que muestra el Estado a través de del Ministerio de Salud son que en Iquitos morían de 50 a 80 personas por día en la pandemia. Totalmente falso. Seguro morían 200, 300 personas al día, porque no sé si ustedes pueden ver cuando en la selva, no sé si en algunas partes del Perú, las aves cuando crían les agarra una epidemia, que le dicen peste. Cuando están caminando, se mueren de un momento a otro. Era de esa forma, era totalmente de película ver a nuestros compañeros. Hemos perdido muchos amigos, ¿no? En todo el mundo hemos perdido, de ver la forma como se murió. Yo recuerdo que cuando iba a comprar, como dice Rachel, también yo vivo con mi mamá, y mi mamá es una persona mucho más vulnerable que la mamá de Rachel, porque mi mamá tiene cerca de 72, 3 años. Entonces, al ir a buscar y hacer colas en pico de pandemia, con esa no emoción de contagiarte o ver, porque no sabíamos cómo nos podíamos contagiar, ¿no? Y ver, llegar a un hospital cerca a media cuadra del hospital y voltearte y ver que llegan 10, 12 motocarros, y de los 10 y 12 motocarros, 9 morían. Entonces, volver en ese motocarro o ir a otra parte, a otro hospital a buscar medicinas, y ver que en la parte de atrás de la puerta del hospital veías a los cadáveres así como que si los sacarían de ahogados, digamos, de esta forma. Entonces, todo esto recapituló a que ya cuando comenzaron a salir las mujeres trans para su alimentación, nosotros comenzamos a pedir a los gobiernos locales y los gobiernos municipales que nos brinden ese apoyo, porque todos somos, si bien es cierto, la gran cantidad de personas LGBT en el Perú son independientes y tienen su dinero a diario, ya sea porque son propietarios de peluquería, estilistas, digamos, ¿no? Peluquería, maquillaje, cocina, u otras acciones más que puedan desarrollar, y lo ven el dinero a diario. Imagínate estar encerrado 3 meses, porque no sabemos cuánto tiempo íbamos a estar encerrados, y que ellos no generen, ellas no generen ingresos. Entonces se comenzaron a hacer ollas comunes. O sea, ese lado de resiliencia, ese lado de amabilidad, de hermandad, de sororidad para con ellas, comenzó a salir, comenzaron a descubrirse entre todos nosotros. Y lo que nosotros tuvimos que hacer es, cuando yo comencé a pedir, me dijeron no, porque solamente era para mayores de 65 años. Pero ojo, en la comunidad LGBT también, ahí ponemos otro punto en la agenda. Y las personas LGBT de la tercera edad, hablamos de juventud, hablamos de niñez, pero nos hemos puesto a pensar, las personas LGBT en la tercera edad, ojo, me hizo una entrevista en pico de pandemia, ojo público, para ver cuántas personas de la comunidad habían sido beneficiarios del bono, que era ese tiempo 300 y tantos soles. Yo pregunté, hice un mapeo así por amigos y amigas, de 100 personas que pregunté, solamente eran 2 personas, una mujer trans y un hombre gay, no más de los conocidos que teníamos. Y nosotros como ciudadanos también contribuimos con nuestros impuestos. Y lo que se hizo con el tema es conversar y mandar una carta. Lo que tenemos mucha apertura nosotros es con la Fiscalía, con la Defensoría del Pueblo y con algunos municipios del área legal también, porque son las ordenanzas justamente de las cuales nosotros venimos trabajando, que se pueda entregar estos bonos a las compañeras trans, a todos los compañeros, pero en particular a las mujeres trans, porque muchas de ellas
ahí traemos el tema de racismo, el tema de migración, migran y muchas de ellas viven en cuartos, en casas que funcionan de quintas. Quintas son cuartos en las cuales viven en una casa 10, 20, 25 mujeres trans. Cada quien tiene 2 o 3 viven en un cuarto. Entonces se comenzó a pedirse, y yo creé mecanismos de recolección en la cual compañeras de distrito, la ciudad donde yo vivo tiene 4, está conformado por una provincia y 3 distritos. Entonces en cada una de esas lo que creamos es una representante que se encargaba de empadronar. Entonces cuando llegaba ya los carros con los víveres, se entregaba. Pero fue una lucha ardua, que a pesar que no salíamos de casa, tuvimos que movilizarnos, a utilizar mucho los teléfonos, las redes, decir que si no nos dan, nosotros vamos a salir, a denunciar eso, a llamar a los medios de comunicación, porque se está dando a todas las personas, pero no se está contando con nosotros. Y mucho más allá que se pisoteaban el tema de nuestros derechos, porque muy aparte de ser LGBTIQ, también somos ciudadanos. Entonces, ahora, esto de las ordenanzas, si bien es cierto, ha generado que las compañeras, quizás con no conocer todo en qué trata estas ordenanzas, ¿no? Pero sí conocen características o capítulos factibles para con ellas saber cómo defenderse. Tenemos de la mano a instancias que justamente trabajan nuestros derechos. Si bien es cierto, el Perú, como una vez conversábamos en un foro con un congresista que ya no está, que también no nos representaba, solamente se sumó al coche como muchos de la comunidad. Decía él, cuando presentó esto, el tan sonado y que movilizó a todo el Perú, unión civil entre personas del mismo sexo. Cuando conversamos en un seminario que hizo en una universidad en Iquitos, porque solamente existían 2, ahora 1, porque un grupo de corruptos se destinó a cerrar a esta universidad y quedó solo la nacional. Me conversaba con él y le decía, congresista, pero ¿por qué es tan difícil que se apruebe una política pública desde el Congreso de la República? Y él decía que es más fácil que se aprueben normas regionales que una nacional, porque pasan por muchas instancias, ¿no? Muchas oficinas, muchas comisiones dentro del Congreso, y para llegarse a aprobar todo esto era muy difícil. Hay muchos que ya quedaron dormidos, la ley de identidad de género, unión civil entre personas, matrimonio, crímenes de odio que se viene luchando desde hace 20 años atrás, que fue uno de los primeros proyectos de leyes que se han presentado y que están allí. Ahora nosotros en Iquitos tenemos y ahora te cuento la chispa y cómo hemos descubierto que nos aprueben estas ordenanzas. Nosotros tenemos una campaña Voto por Igualdad, que es una campaña que nace justamente en Colombia, para que con los candidatos que postulaban al Congreso o a los municipios participen o haya mayor participación de población LGBT políticos. Entonces lo que nosotros creamos es Voto por la Igualdad. Aquí en Lima también hay uno y en Iquitos, en la cual negociábamos con las autoridades, porque te recuerdo que ahora estamos en plena campaña y proceso electoral. Hace 20 años atrás, los candidatos nos buscaban de esta forma. Julano de tal, ¿usted es el representante de su organización? Sí. Por favor, me gustaría invitarle para que vayan a cortar pelo o para que organicen un campeonato de fulbito gay. Hace 20 años atrás. En la actualidad, ya no. ¿De qué forma hemos negociado? ¿Y por qué la importancia de estas políticas públicas? Hace 15 años atrás o 16 años atrás, un niño de 9 años se denominaba Cayoyo, se quitó la vida. ¿Por qué se quitó la vida? Él vivía con su mamá y con su padrastro. El niño acudía al colegio. En el colegio no tenía el apoyo de la maestra. Muchos de nosotros, los LGBT, cuando somos niños, bueno, yo no tenía quizás ese problema, ¿no? Pero yo sí comparto porque recojo esa información de muchos compañeros en los estudios que hice. Cayoyo tenía la discriminación por parte de sus compañeros, porque hay cierta parte que los niños también son crueles, pero es parte de su naturaleza, no es porque son malos. Pero los profesores y la profesora no tenían los instrumentos y las herramientas de cómo trabajar con estos niños diversos. Y en la casa, claro, la mamá sin estudios, una vida precaria, humildes, el padre que tomaba mucho, solamente era golpes e insultos al niño Cayoyo de 9 años. Como todas las tardes el niño Cayoyo salía a jugar con sus amigos y algunos de estos también eran gays mayores de 15. El papá le llevó a la casa, le pegó de la forma tan fea que lo
Ni siquiera decían que los golpes fue tanto que rapar el pelo, porque también sabemos que esta es la parte que nosotros cuando somos menores cuidamos mucho el cabello. Lo que Cayollo hizo era lo siguiente, quitarse la vida. Un niño de 9 años. Fue una noticia que conmovió casi todo el Perú. Entonces, cuando nosotros teníamos talleres con medios de comunicación y les hacíamos ver a los medios de comunicación, a los periodistas y comunicadores, los términos que ellos utilizan para con nosotros, por ejemplo, estos términos peyorativos que anteriormente decían cómo se describen o cómo se nombran. Patitos salen a las calles a marchar por su día. Patitos es una forma peyorativa que lo utilizan en el Perú a las personas gays. Patitos, chivitos. O sea, estos términos se utilizaban en titulares grandes de los periódicos. Sabemos que vivimos en una sociedad que compra siempre sensacionalismo. Compra sensacionalismo y el morbo. Si bien ese medio vendió un tiraje un día antes de 2000, ese día iba a vender 4000. Entonces, les hacíamos ver y para que ellos nos ayuden a deconstruir todo este sistema. Y es así que como nosotros nos sentamos con las autoridades y decimos, mira, esto es lo que está pasando. Hay niños que se mueren, se matan porque no tienen un instrumento los maestros de cómo tocar estos temas. Entonces creamos ordenanzas regionales. Ok, se crearon las ordenanzas. Se aprueba en consenso todo con todos los candidatos. Comenzamos a construir la primera ordenanza con apoyo de financiamiento internacional, porque sabemos que desde el Estado eso no se va a construir. Se aprueba la primera, la ordenanza, hasta ahora me acuerdo, la 004-2010 del gobierno regional de Loreto a través de un consejo regional. Quien lo escribe es un amigo gay que fue secretario general del consejo regional. Eso fue el primer hito que se crea acá y que junta todo, globaliza a estoy hablando de 2010, 12 años atrás. Lesbianas, gays, bisexuales, trans, trabajadoras sexuales y personas que viven con VIH. O sea, nos junta todo esto, que es la ordenanza madre, la base para crearse otro. Para el próximo proceso electoral, nos volvemos a juntar con ellos y decir que ya existe una ordenanza, era una de las primeras que salía en el Perú, después se comienzan a aprobar otros más, y se aprueba otros en los municipios, justamente presentando este mismo discurso. Pero ¿cómo le aprobamos? Por ejemplo, el 2 de octubre son las elecciones aquí en el Perú. Entonces va a entrar todos los que van a firmar este nuevo pacto que se llaman los Acuerdos por la Igualdad aquí en Loreto. Nosotros les visitamos recién en marzo, a partir del 1 de marzo, porque en enero todavía entran, en febrero ya está su gente, en marzo ya comenzamos. Y le decimos, señor alcalde, señor gobernador, ¿usted recuerda que aprobó esto? Sí, pero no puedo. Ah, ya normal. La tercera, la cuarta, la quinta vez, sabemos que tienen una agenda pero hay un compromiso en el tema de derechos para con nuestra población. Entonces, lo que nosotros hacemos, porque yo y mis compañeras manejamos mucho prensa, medios de comunicación. Entonces decimos, señores de la región, señores de Pro y Contra, que son los diarios judiciales más vendidos en Quito, el alcalde tal, tenemos un documento, usted estaba presente, no lo quiso aprobar. Y acá vamos cerrando, Glauco, por favor. Sí, para cerrar esto. Entonces comenzamos a meter presión y a aprobarse. El 2 de octubre son las elecciones en el Perú. Nosotros nuevamente tenemos la campaña y nos estamos reuniendo con todas las autoridades. Si bien es cierto, como dabas a conocer, ya tenemos, y te informaba, políticas públicas regionales, pero ahora lo que vamos a pedir es que se implemente de qué forma, en la cual se dé cabida y participación a compañeras LGBT de los diferentes distritos para que sean especie de promotores y se haga esto como una bola de nieve para llegar con la información. Nos estamos retrasando, si bien es cierto, no tenemos proyectos de leyes, no, pero con estas normas pequeñas en estas regiones, que no solamente hay en mi región, sino hay en varias partes del Perú, hay cerca de más de 15, 16 ordenanzas en todo el Perú. Entonces, de esta forma, nosotros siempre queremos compartir los logros que hemos conseguido y de qué forma para construir quizás en adelante, un proyecto de ley en la cual sí nos podemos beneficiar y sí nuestras poblaciones estén dentro de todo ello. Gracias, Glauco. Quiero poner sobre la mesa también este trabajo que vienen realizando a nivel regional, tomando en cuenta el contexto de la Constitución en el Perú. Para ir cerrando, vamos a hacer una pregunta para todas las participantes. Vamos a empezar con Bolivia. Por favor, respuestas y reflexiones concretas. Se trata de una reparación histórica de los estados, Bolivia, Perú, hacia la población LGBTIQ, históricamente violentada, desplazada también. Se trata de una restitución de derechos,
pero también yo siento que se trata de transversalizar la lucha, ¿no? De interseccionalizar, esta palabra tan de moda actualmente, ¿no? Pensar la lucha LGBTIQ no solamente como una agenda de derechos, ¿no? Sino también más allá, justamente con el tema que nos compete, ¿no? Desde las comunidades indígenas y toda la violencia. ¿Cómo construir esa agenda de lucha LGBTIQ transversal, interseccional, con las luchas feministas, obreras, campesinas, indígenas en Bolivia y en Perú? Empezamos con las compañeras de Bolivia. Edson, por favor, empezamos contigo. Bueno, yo creo que el trabajo es seguir trabajando, ¿no? Seguir haciendo cosas, seguir produciendo, seguir haciendo incidencia política. Y me parece muy lindo este trabajo que en algún momento fue con el pueblo afroboliviano, ¿se acuerdan? Para la Asamblea Constituyente, por ejemplo, ¿no? El movimiento LGBTIQ se unió al pueblo afroboliviano en una simbiosis mediática muy interesante que dio frutos muy importantes también a la hora de hacer escuchar las demandas tanto del pueblo afroboliviano como de las diversidades sexuales de Bolivia. Ahora las corrientes feministas que están adoptando también las demandas y los pedidos de las diversidades sexuales, me parece que también es muy importante. Y creo que tejer alianzas es el camino que hay que seguir para profundizar en este cambio que por supuesto no se va a dar pasado mañana, pero que tiene que ir dando una puntada en los próximos años, no solamente con la mira hacia la institucionalidad, hacia el Estado como tal, sino hacia la sociedad. Y entonces, cómo las poblaciones diversas, por ejemplo, se apropian de este deber que tiene la obligación de ejecutar el Estado, que es el de socializar la norma, el de, ¿no?, sensibilizar, que no lo hace, ¿no? Y que creo que son las organizaciones civiles las que podrían tomar esa posta para el gran espíritu de la ley y el gran discurso de las leyes, de las ordenanzas, de lo que quieras, se transforme en algo cotidiano. Te trasladamos la pregunta, Alejandra, ¿cómo transversalizar la agenda, la lucha LGBTIQ con las agendas feministas, obreras, campesinas, indígenas, indianistas en Bolivia? ¿Lo último que dijiste? Indianistas. Idealistas. Primero que nada tiene que ver con este sentir de cuestionar, ¿no? De cuestionar todo lo establecido, lo normativo, lo heterosexual, lo establecido que nos violenta a las diversidades sexuales y obviamente a todas las bases populares, digamos, o grupos vulnerados históricamente, ¿no? Como los pueblos indígenas de tierras bajas. Pero algo que siempre lo digo y hay que decirlo, es que recién a partir del proceso de cambio, ¿no?, hablando de esta instalación, digamos, de lucha reivindicativa de sectores populares y de los olvidados, olvidadas, es que recién este gobierno, digamos, hay que decir el movimiento socialismo, ha instalado esta idea de reconocer las luchas de las diversidades sexuales, por un lado, pero también combinándolo con las luchas de las mujeres, con los pueblos indígenas de tierras bajas, ¿no? Una de ellas es la que yo siempre nombro que me gusta porque creo que es la forma de construir un país que son las autonomías indígenas latinoamericanas, ¿no? Y se dio en Bolivia, ¿no? Y eso es muy rico y hay que reconocerlo y apuntarlo siempre ahí en ese sentir de que se tiene que insistir porque también las bases dentro de los pueblos indígenas de tierras bajas hay mucho colonialismo, ¿no? Todavía hay esa norma, hay un rechazo a las diversidades sexuales, como ya lo contó la compañera Vanina, ¿no? Y evidentemente yo y Álvaro, por ejemplo, nos conocimos en una agrupación que se llama Regia, que fue de jóvenes indígenas y pueblos afrobolivianos, digamos, en Santa Cruz, y también se sentía ese rechazo a nosotras, ¿no? A nosotros. ¿Te recordás, Álvaro? Bueno, vos te quedaste a lo último, pero yo me retiré porque sentí ese rechazo y ya no sentía como que era mi lucha. Entonces me fui buscando a otros sectores, digamos, de lucha y encontré a las disidencias sexuales y a los pansexuales y a los no binarios y las feministas ahí, locas y todas rebeldes, digamos, cuestionando lo establecido. Y esa es la cuestión que todavía dentro de las agendas del Estado, dentro de las agendas del gobierno, tiene que insistirse y tiene que cuestionarse lo que están haciendo mal también.
¿no? Y lo que estamos haciendo mal en el sentido de los movimientos diversos también, que en estos momentos hay un rechazo a las diversidades sexuales, más que todo a las mujeres trans y más que todo a las personas no binarias, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que reflexionar y cuestionar en nuestros grupos, en nuestras colectivas, ¿no? Porque recién también las mujeres trans se han agrupado, han tenido su casa en Santa Cruz, la primera casa trans. Eso es un avance riquísimo y es un espacio para buscar alianza, lo que vos dijiste, de aclarar nuestras diferencias y de reconocer que estamos cometiendo errores también, ¿no? Y reconocer eso y formarnos más que todo. Porque algo que no me salía a decirlo en la anterior pregunta era que el movimiento de las diversidades sexuales en Santa Cruz es bastante mediocre. No está captando lo que está pasando en el país y lo que estamos viviendo en el racismo, con el clasismo, la discriminación, hay plumofobia, hay, entre nosotras nos estamos recriminando y sacándonos la mierda, ¿no? Y no apuntar a lo que está pasando en nuestro país, que es tan capitalista, que es tan excluyente, tanto en normativas, ¿no? Hay que reconocerlo, digamos que hay cosas que fallan dentro de la ley 807, que es la identidad de género, digamos, ¿no? Hay una compañera que yo siempre lo cuento, que ella no puede ir, por ejemplo, a crearse una cuenta bancaria en un banco cualquiera del Estado boliviano y ella es boliviana, es una mujer trans. Entonces está fallando el sistema para nosotras. Y eso es lo que hay que cuestionar, ¿no? Eso. Gracias, Alejandra. Vanina, te trasladamos la pregunta, la agenda LGBTIQ transversal. Justamente, primeramente, creo que así como mencionaba la compa, tenemos que repensar, ¿no? Porque incluso desde mi persona, desde aquel tiempo de lideresa trans, y conociendo también las luchas, porque no conocía, por ejemplo, las luchas feministas, donde alguna vez me jalaron, me dijeron, Vani, venga, vamos a aprender juntes, ¿no? Y mira, ahí me empecé a darme cuenta de muchas cosas, a abrazar las otras luchas, a las compas, a los compañeros no binarios. Entonces, y fui, digamos, dándome cuenta de que no era, pues estábamos equivocadas, no estábamos haciendo mal las cosas. Y así como dice Alejandra, tenemos que darnos cuenta de eso, de repensarnos, pero que sea un repensamiento real. ¿Para qué? Para que podamos crecer juntos, para que podamos abrazar otras luchas, para que podamos también seguir reforzando para tumbar el sistema que nos agobia, este sistema opresor que nos agobia a todas las diversidades, así como nos llaman minoría, a las mujeres también, a las mujeres cisgénero. Todas estas luchas tienen que ser transversales y si no hay otra forma de que cada movimiento se repiense todo lo que está haciendo y abrazar las demás luchas, que creo que también son consecuentes y dignas de seguir y apoyar siempre, ¿no? Entonces yo pienso eso, ¿no? Gracias, Vanina. Le trasladamos la pregunta a Álvaro, cómo abrir también en el contexto de la lucha indígena, ¿no? De tierras bajas, la agenda de derechos humanos y transversalizar finalmente todas estas agendas, todas estas luchas. Sí, justamente es bastante oportuno pensar en la transversalización, porque es urgente, es necesario. Y es necesario también exponer la hipocresía que hay detrás de ese discurso del llamado defensores de los derechos humanos. Cuando he tenido varias experiencias en Santa Cruz, cuando marchábamos en contra del racismo y la discriminación, el movimiento indígena marchaba al lado de la población LGBTI. Mantenían un mismo discurso. Y también estaban de la mano. Me recuerdo muy bien las autoridades de ese entonces, allá por 2015 al 2017, cuando decían nuestros hermanos, nuestros compañeros. Pero en el momento que yo empiezo a hablar sobre orientación sexual y diversidad de género dentro del movimiento indígena, dentro de las organizaciones indígenas, juveniles y adultas incluso, el rechazo fue contundente. Se me ha negado incluso de manera suave, así por decirlo, siquiera ocupar un cargo. Y yo muchas veces, ¿no? Incluso me digo, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera hablado de mi orientación sexual? Estuviera como muchos de mis compañeros y compañeras activistas, trabajando, hubiera obtenido una beca universitaria, como muchos, como muchas, hubiera tenido una oportunidad de poder tener acceso y accesibilidad a muchas oportunidades, pero lamentablemente no pasa. Hemos tenido que meter por debajo de proyectos de medio ambiente, derechos sexuales y reproductivos, y eso no puede ser.
necesitamos demandar, denunciar todas estos rechazos, esta homofobia, esta discriminación que se da hacia la población LGBTI. Gracias, Álvaro. Y le trasladamos también esta pregunta a las compañeras del Perú. Empezamos con Clauco, reflexiones concretas, por favor, ya vamos a ir cerrando. ¿Cómo pensamos, cómo construimos esta lucha, esta agenda LGBTIQ, con todo lo que falta por hacer y deshacer en el Perú, en la región de la selva, de la Amazonía peruana, pero repensando justamente, ¿no?, transversalizando la lucha con las obreras, las campesinas, las indígenas, etcétera? Clauco, te escuchamos. Primero, antes que nada, reconocer el trabajo acá presente de mis compañeras, ¿no?, que desde esa forma estamos tratando de transversalizar esta agenda que nosotros tenemos y tratar de interseccionalizar también toda nuestra agenda. Nosotros tratamos siempre de participar en coaliciones con grupos juveniles, con grupo de mujeres que hemos formado. Por ejemplo, para la marcha de Con mis hijos no te metas, perdón, no era ello, la marcha de las mujeres, la marcha Ni Una Menos, que se movilizó también todo el Perú, a quienes primero llamaron las compañeras activistas de Lima para crear un colectivo de coalición, fue a 2 hombres gays en Iquitos. Pero como nosotros sabemos que la lucha, si bien es cierto, se tiene que interseccionalizar para todo ello, pero tratar de ponernos no como personajes de primer lugar, sino más bien potencializar la fuerza de estas mujeres, organizaciones juveniles, para que se dé, y se dio grande. Organizaciones de comunidades indígenas también estamos tratando de meter la agenda. Nosotros justamente lo que comentaba Rachel es totalmente cierto. Dentro de nuestro colectivo tenemos amigos que son parte de estas comunidades que huyen y migran a participar con nosotros. La agenda siempre lo que nosotros tratamos de dar a conocer es una agenda unificada, con diferentes tipos de demandas, con diferentes temas a tratar, pero con un fin de que todos nuestros objetivos se cumplan, que la finalidad es única, presentar a nuestras autoridades, presentar a los tomadores de decisiones para que tengan en cuenta que si bien es cierto nuestra voz cuando es quizás sola, tiene una repercusión bien baja, pero cuando se unifica a otros colectivos se hace más fuerte porque nuestros mismos colectivos, nosotros, ese término LGBT siempre nosotros utilizamos porque las organizaciones en las cuales nosotros somos parte son organizaciones diversas, en las cuales se comparte información, temática y agenda, un colectivo en general. No desglosamos el término, no somos parte de organizaciones gays, organizaciones trans, organizaciones de lesbianas, sino unificamos todo eso, unificamos para formular y crear nuevas perspectivas, con miras a que digan, por ejemplo, un medio de comunicación, mire ese colectivo, cómo ha conseguido todo eso. Entonces, intercambiar esas hazañas, esos logros. Básicamente ello. Gracias, gracias, Clauco. Rachel, te trasladamos la pregunta, agenda LGBTIQ interseccional, transversal, ¿es posible? No, tu reflexión final, por favor. Bueno, acá lo que nosotros, yo ahorita estoy en Oportunidades Trascendentes, ya, esa es una casa solo para mujeres trans. Estamos haciendo ahorita como una agenda, ya, poder ayudar y poder, reunir más compañeras, porque no sabemos cuántas somos en Iquitos, cuántas mujeres trans somos en Iquitos. Así que nos estamos proyectando para que nuestras compañeras, las que no han terminado el colegio y las que no, de repente quieren ya culminar sus estudios de academia, nosotros vamos a apoyarlas, ya, y no solo a ellas, solamente queremos acaparar también a las mujeres, pero a las mujeres de bajos recursos. O sea, como te digo, vamos a hacer una agenda para todo eso, para hacer prevalecer más lo que es la población trans en este caso. Gracias, gracias, Rachel. Fiorella, debemos pensar una agenda LGBT, derechos humanos, más amplia, más transversal. ¿Cómo es posible eso?
Bueno, lo primero es cuestionarnos desde nuestras identidades exactamente qué es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es la problemática en sí que nos agobia? En base a ello, generar estos espacios en los que podamos dar a conocer básicamente lo que nos está quejando y posteriormente a ello puedes generar ideas para poder seguir creciendo, ¿no? Y lo más importante, el hecho de al finalmente accionar, porque de nada sirve hablar cuando al final el tema de acciones siempre somos las mismas personas y los que están detrás de no se suman. Quiero recordar que muchos de los hitos, muchas de las cosas que han generado cambios en la sociedad se han hecho en la cancha. Entonces, eso es muy importante también, más allá de generar ideas, de dar a conocer el tema de las problemáticas, el hecho de accionar es muy importante y creo que en ello hay que trabajar también bastante, no solamente desde lo que es el tema de los espacios aquí en el Perú, ¿no? Sino de forma internacional también, porque existen referentes, como por ejemplo otros países donde nos podemos de cierta manera apoyar. Entonces, en ese sentido yo creo que el tema de la lucha también está desde lo que estamos haciendo nosotros y sumarnos, porque de nada sirve pues estar todo el tiempo los mismos cuando al final los demás solamente están criticando, ¿no? Pero sumarse es súper importante para poder también generar esos cambios que queremos. Gracias, Fiorella. Y finalmente, Almendra, te escuchamos, la agenda LGBTIQ transversal. Quería comentarles que yo inicié un bloque lésbico. En ese bloque lo que estoy trabajando ahora es sobre la salud sexual de las lesbianas. Gracias y con la articulación de otras colectivas feministas que me apoyan mucho, que son las Yucal Bravas y la Fuera Charapa, que son dos colectivas muy fuertes, feministas en Iquitos. Con ellas siempre hacemos talleres sobre la salud sexual, sobre el BPH, que abunda mucho en la comunidad lésbica. Y seguir trabajando, articulando para un futuro con las chicas y con la comunidad. Gracias, gracias, Almendra. Bueno, vamos a ir finalizando este segundo encuentro, Transfronteras y Temporalidades Amazónicas, Conversatorios Culturales, la Mesa Diversidades y Disidencias, Derechos Humanos y Vivencias LGBTIQ en Comunidades Amazónicas de Bolivia y Perú. Vamos a agradecer a las compañeras bolivianas, Alejandra, Álvaro, Vanina, Edson, y también a las compañeras peruanas, Clauco, Rachel, Almendra, Fiorella. Un abrazo también a la organización, el Centro Cultural de España en Lima, el Centro Cultural de España en La Paz, Sara, Juan, Anne y a todo el equipo del Centro Cultural de España. Gracias.